Presenta este programa Fundación Salud Uruguay y Clínica Odontológica Montevideo, para sus dos casas, Montevideo y Las Piedras. Ingresamos a sus hogares una vez más para hablar de salud, porque su salud es lo más importante. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y brindarles las respuestas a sus consultas e inquietudes. Por ello, para iniciar este programa, invitamos al doctor abogado Juan Cereta, quien se refiere a los medicamentos de alto costo y a los tratamientos que por derecho y acción de amparo tienen los pacientes para lograrlo. Habría que empezar por decir que el acceso a los medicamentos, las prestaciones en general, ha empezado a ser visto en el mundo entero y en Uruguay en particular como un derecho humano de segunda generación, como lo denominamos nosotros, un derecho que está dentro de la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Y desde el momento que se considera un derecho, tiene la particularidad para los pacientes de que es exigible. Es decir, ya no estamos en un escenario donde el Estado, en la medida de sus posibilidades, y da lo que puede o es una especie de dádiva del Estado hacia los ciudadanos, sino que lo tenemos que visualizar ya como un derecho que puede ser exigido por los ciudadanos en particular. ¿Y este derecho lo tenemos nosotros aquí? O sea, ¿se cumple? Nosotros lo tenemos establecido en el artículo 44, inciso 2 de la Constitución, que es una norma bastante particular porque el resto de las constituciones latinoamericanas no lo tienen con la redacción que lo tenemos nosotros, pero además Uruguay ha ratificado todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los que vinculan a este tipo, los que establecen este tipo de derechos. Así que no solamente que lo tenemos en las normas, sino que también la justicia uruguaya, desde hace unos años, ha empezado a recibir estos planteos y los ha recibido condenando al Estado. Es decir, que aquellos pacientes que se enfrenten a una situación donde sus médicos le indican como una terapéutica de las que no están cubiertas por el sistema, ya sea por los prestadores de salud, los mutualistas o el sistema público, así como tampoco por el Fondo Nacional de Recursos. En esos casos, el paciente puede, y yo diría que debe, consultar a un abogado, porque puede acceder al tratamiento no cubierto o no priorizado a través de un juicio, a través de una acción de amparo, que son las que se están planteando desde hace unos años en Uruguay con éxito, porque en la mayoría de los casos los jueces están condenando al Estado a darle a ese paciente, obviamente que en la medida que acredite que esa terapéutica es la correcta, es la que necesita, están condenando al Estado a brindar este tipo de procedimientos o medicamentos en particular. Claro, pero usted habla de que en la medida de que lo acredite, eso también se lee de varias formas, doctor, porque hay profesionales que están indicando una medicación y muchas veces a través de un proceso les dicen que esa medicación quizás no es tan necesaria y que tienen que ir con un proceso de descarte. Eso es un poco lo que equilibra la balanza en cuanto a la parte de investigación y de decisiones por parte de los profesionales, ¿no? Siempre partimos de una indicación médica, es decir, de un médico tratante que indica una terapéutica o un medicamento. Luego de eso, lo que corresponde es analizar qué evidencia científica hay sobre esa terapéutica. En estos procesos es bastante sencillo advertirlo porque alcanza con ver si la FDA en Estados Unidos ha autorizado esa medicación para esa patología, si la EMA en Europa lo ha autorizado, e incluso en la región en qué situación está ese medicamento para esa patología. Pero en general, las consultas que nosotros recibimos, los médicos cuando indican un medicamento o una terapéutica no incluida, en general, esa indicación tiene respaldo científico. Es raro ver en Uruguay que un médico indique algo que no tenga respaldo científico. Sí, los médicos tienen un deber ético y hasta legal, por la Ley de Derechos de los Pacientes, a indicar lo que la ciencia ha puesto con evidencia científica como adecuado para ese problema. Más allá de que el medicamento esté cubierto por el sistema o no esté cubierto. Ahí está. Nosotros acá nos estamos centrando en los que no están cubiertos. En esos casos, el paciente, yo le decía, debe consultar a un abogado porque es posible, hay que estudiar el caso, pero es posible que pueda acceder a través de un juicio, de un proceso que nosotros llamamos proceso de amparo, que además es un proceso judicial bastante breve,
Le podría decir que el paciente presenta la demanda y en términos de 15 20 días tiene la sentencia, con lo cual ya empieza a recibir, si resulta exitoso, ya empieza a recibir el medicamento. Eso es muy bueno, doctor, porque comúnmente cuando uno dice un juicio está pensando en mucho tiempo para adelante y en estos pacientes las horas premian. Por supuesto, justamente los trámites que se pueden hacer a través de las acciones de amparo son trámites donde hay derechos fundamentales involucrados, en riesgo, y no se puede esperar la duración de un juicio normal, de un juicio tradicional, de esos que insumen años. Por esa razón que llevan este trámite de urgencia, y es por esa razón que, ya le digo, a veces hasta en una semana hemos logrado tener una sentencia y el paciente a los 10 o 15 días que presentó la demanda ya está recibiendo el medicamento que necesita. ¿Y de qué patologías estamos hablando? Por ejemplo, a rasgos generales, doctor, Estamos porque hablando, patologías hay muchas, ¿no? Estamos hablando de medicamentos oncológicos, toda una serie de medicamentos oncológicos, de acuerdo a la patología. Estamos hablando de enfermedades reumáticas, estamos hablando de hepatitis C, estamos hablando de VIH, estamos hablando de implantes cocleares para los sordos, estamos hablando de cardiodefibriladores, para los que tienen problemas donde se solucionan con esto. Ya que estamos en el tema de las enfermedades raras, ¿no? Hay un síndrome, por ejemplo, que a mí particularmente me afectó mucho porque son solamente 7 niños que hay en el país, que es el síndrome de Cri-du-Chat. En estos casos también se pueden consultar cuando son cosas que están fuera de los parámetros que usted nombró, por ejemplo. Bueno, la gran dificultad que tenemos, incluso para acceder a través de un juicio, es una dificultad que se ve mucho en las enfermedades raras, que es respecto a los medicamentos que no están en el Uruguay, que no están autorizados en el Uruguay. Porque convengamos que el primer paso para cualquier medicamento nuevo es que el medicamento se autorice su comercialización en el Uruguay. Esto quiere decir que quien tiene el dinero para comprarlo puede ir y comprarlo. No lo cubre ni la mutualista, no lo cubre el sistema público, no lo cubre el FNR, pero si uno tiene el dinero, el medicamento está en Uruguay, está autorizado su venta, va y lo compra. ¿Qué sucede con las enfermedades raras? Hay muchos medicamentos con eficacia súper probada que no están en el Uruguay. No están porque el sistema en esto resulta maquiavélico y es una de las cosas que habría que modificar, en el sentido de que el trámite para autorizar la venta de los medicamentos en Uruguay los realiza la industria farmacéutica. Entonces, si usted tiene un mercado de 7 pacientes, ¿qué interés puede tener un laboratorio en traer un medicamento donde solo va a tener 7 compradores en el Uruguay? Eso hace que muchos medicamentos con evidencia científica sobrada en el mundo entero hoy no estén en el Uruguay. Y nosotros, la experiencia que tenemos por la vía de los juicios es que se hace muy difícil acceder a través de un juicio a un medicamento que no está autorizada su venta en el Uruguay. Porque uno de los principios en que se basan todos estos juicios es en la violación al principio de igualdad de la Constitución, donde nosotros planteamos que no puede ser que un ciudadano que tenga el dinero para comprarlo en Uruguay acceda al medicamento. En este caso que usted planteaba de una niña, no puede ser que un niño, porque sus papás tienen los recursos para comprarlo, lo tenga, y un niño que sus papás no tienen los recursos, no lo tenga. Pero cuando el medicamento no está en el Uruguay, eso no lo podemos plantear, porque no está accesible en el Uruguay ni para el que tiene dinero ni para el que no lo tiene. Es un drama que evidentemente hay que solucionar, porque... ¿Cuál sería la vía, y la doctor? Solución, digo, yo no me rindo a que en algún momento tengamos éxito con juicios de este tipo. Por ahora la experiencia no ha sido así todavía. Pero yo creo que lo que hay que reflexionar es sobre el hecho de que no podemos dejar que el sistema se nutra del interés de los laboratorios o de la industria farmacéutica, que naturalmente tiene un interés de lucro porque son empresas. En esos casos, a mi juicio, el deber indelegable es del Estado. Es el Estado el que tiene que preocuparse de que esos medicamentos, que los laboratorios por qué razón no quieren traer o no les interesa traer, ponerlos a disposición de esos pacientes. Y además hablamos de medicamentos que en general, más allá de que puedan ser de alto costo, no pueden impactar demasiado en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública en la medida que son pocos pacientes. Es decir, no hay nada que justifique esta situación en la que se encuentran muchísimos de los pacientes que padecen hoy enfermedades raras en el Uruguay. Doctor, para cerrar y redondear un poco las consultas de los televidentes, ¿en qué casos deberían consultarlo usted o cualquier otro colega y que se puede hacer algo por lo menos para lograr un tratamiento y mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Yo creo que en todos los casos en los que el médico tratante indique una terapéutica o un medicamento que no está cubierto por el sistema, es necesario consultar. En la consulta jurídica veremos
con qué herramientas podemos ayudar a ese paciente. Habrá casos que son relativamente sencillos, donde incluso tenemos antecedentes favorables, y otros que implicarán un desafío mayor. Pero bueno, habrá que afrontar ese desafío. Lo otro que me gustaría decir es que la recomendación es consultar con un abogado, pero aquellos ciudadanos que no tengan recursos para consultar con un abogado pueden ir todos los jueves de 20 a 22 a la Facultad de Derecho, al consultorio jurídico, que es un servicio de la Universidad de la República, donde se brinda este servicio de manera absolutamente gratuita para todas las personas que tengan ingresos inferiores a 30.000 pesos. ¿Tienen que sacar hora? ¿Puede repetir? Para estos temas, para temas de salud, pueden ir directamente los jueves a las horas 20, que ahí van a ser atendidos sin necesidad de agendarse ni sacar hora. Perfecto, muchísimas gracias. No, a las doctor. órdenes. Como madrina de Atuero, hago un llamado a tomar conciencia sobre las enfermedades raras. Son de difícil diagnóstico y muchas veces se carece de medicación y tratamiento. Juntos podemos hacer más fácil la tarea de apoyar a quienes las padecen y a sus familias. Ten presente que todos somos raros, todos somos diferentes, todos somos únicos y que juntos podemos lograr que las enfermedades raras sean visibles. Súmate y ayúdanos. Los niños damos una mano en enfermedades raras. Tú, ¿nos da la es tuya? Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. El doctor Eduardo Seixio, director de Círculo Láser, nos informa en esta oportunidad sobre maculopatías y las define de la siguiente manera. La parte sensorial del ojo es la retina. Y dentro de la retina existe una porción muy pequeña que se llama mácula. Que la mácula es lo que le permite a usted y a los demás ver el reloj, tejer, coser, si lo hace, o leer el diario. Leer el diario sí, coser le confieso que no. Bueno, entonces, esa mácula cuando se enferma, el paciente empieza a ver mal. Comienza por ver distorsionado, es decir, usted mira una línea recta, como puede ser el borde de un cuadro o de una puerta, y en lugar de verla recta, la ve con una pequeña ondulación. Hay pacientes que se dan cuenta de eso, y hay pacientes que no. Bueno, la maculopatía es cuando se enferma la mácula. Se lo voy a decir en términos sencillos. Entonces, empieza a ver distorsionado, después de ver distorsionado empieza a ver manchas, es decir, usted quiere mirar un objeto, un número, o quiere mirar el reloj y ve una mancha negra, una mancha marrón. Y bueno, esas son las alteraciones que en la mácula. Muy frecuentemente en los diabéticos se produce un edema quístico de mácula, porque el paciente puede tener una retinopatía diabética y eso llevarlo a tener un edema quístico de mácula. ¿Y cuál sería el tratamiento? Y bueno, primero hay que catalogar a ver qué tipo de maculopatía tiene. Porque en este momento, por ejemplo, pueden ser maculopatías secas, y esas desgraciadamente por ahora no tienen tratamiento, pero las maculopatías húmedas, esas son las que tienen tratamiento. Es decir, con un edema de mácula o con una degeneración macular relativa a la edad, un edema de mácula por una miopía alta, o también por una oclusión de vena central de la retina que provoca un edema de mácula. Entonces, ahí hay sustancias vasoactivas en esos edemas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Disminuir la cantidad de vasos, y al disminuir la cantidad de vasos y la exudación, la mácula vuelve a su lugar y ahí mejora la visión. Doctor, y en un lenguaje que lo podamos entender, ¿cuál sería el tratamiento en sí? ¿Una cirugía? No. En este momento, en las maculopatías húmedas, por ejemplo, un edema quístico de mácula por una retinopatía diabética, o un edema de mácula, por ejemplo,
por una oclusión de vena central de la retina. Es decir, la mácula sale de su lugar porque debajo de ella se acumula líquido, la levanta y lo desenfoca el paciente. Entonces hay que sacar ese edema para que vuelva a su lugar y comience a ver otra vez. Es muy difícil, salvo que lo agarre en un momento que recién se inicia la maculopatía, como para que el paciente recupere su visión normal, exacta, a que antes de la enfermedad. Pero gracias a unas inyecciones que se llaman antiangiogénicas, que se dan en el ojo, que son intravítreas, puede recuperar parte de su visión. Usted está hablando de inyecciones en el ojo y lo está diciendo muy naturalmente, y en cambio yo, que estoy de este lado, me erizo. A todos los que le decimos eso, todos los pacientes, le pasa lo que a usted. Pero es una inyección que se da con anestesia, con anestesia de gotas, ¿no? Sí. Se anestesia el ojo nada más. En sala de operaciones, porque hay que tomar todos los recaudos como si usted fuera a hacer una cirugía a ojo abierto. Es muy poca cantidad lo que se inyecta, y la aguja que entra al ojo es una aguja muy fina, prácticamente será como un cabello, un poquito más, y no se siente lo que usted está pensando. Se inicia con un tratamiento de carga de una inyección por mes los 3 primeros meses. Hay que hacer exámenes paraclínicos, ¿no? Y generalmente el examen que nos deja ver bien esto claramente es la tomografía de coherencia óptica, que se llama OCT, que en este momento es uno de los exámenes que más se mandan. ¿Podemos prevenir las maculopatías? Y bueno, como prevención hay elementos, por ejemplo, las consultas al oftalmólogo, eso es una prevención. En los diabéticos, fundamental. En los que tiene, por ejemplo, como le dije, una oclusión de vena central, bueno, ahí ya se detecta. Ahora, también le tengo que hacer hincapié que estos tratamientos no es 3 inyecciones y se acabó. Usted lo diagnostica con el OCT, le toma la visión al paciente, después de las 3 inyecciones ve si funcionó o no funcionó, tomándole la visión seriadamente y con el OCT al final. Y a veces hay que mantener un tratamiento, digamos, de mantenimiento. Y cada paciente tiene un mantenimiento diferente. Para decirle adiós a los lentes, debe enviar una carta a Boulevard Artigas 1569, dirigida a nuestro programa Hablemos de Salud, con sus datos personales, y así podrá participar en el sorteo a fin de año de una cirugía de ojos sin costo. Alberto Seida incorpora más soluciones de accesibilidad. Ahora una muy completa línea de elevadores, de uso residencial, comercial, para instituciones, colegios y edificios. Fácil colocación, incluso en lugares no previstos. Asesoramiento, costos muy convenientes. Alberto Seida Salva Escaleras, 098-446-386. Correo seida@seidaalberto.com. El tema en estos días es la gripe, y se cuestiona si la vacuna es efectiva, si genera anticuerpos en nuestro organismo, si nos protege o si nos engripamos a causa de la misma. Para abordar este tema, invitamos al doctor Daniel Murillo Alayón, quien nos explica lo siguiente. La gripe específicamente es un conjunto, es una enfermedad donde están involucradas la infección respiratoria por un conjunto muy grande de tipos de virus. No solamente hay que pensar de que la vacuna genera defensas contra ciertos tipos de enfermedades, pero tampoco genera el 100% de la defensa. Quiere decir que si vos hoy te vacunás,
demorás 21 días más o menos para empezar a generar defensas, pero esas defensas que se generan no quiere decir que te protegen el 100% contra la enfermedad. Puede ser que te protejan un porcentaje menor, entonces vos todavía tenés una probabilidad de infectarse. O sea, no solamente quiere decir que la vacuna no cubre que vos no te enfermes en un 100% de los casos, pero creo que lo más importante es que las personas que son vacunadas sí las protege de cuando están enfermas de no tener una enfermedad severa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día en nuestro medio? Hay mucha cantidad de casos de personas que tienen gripe, hay una epidemia, o sea, un aumento de la cantidad de casos para lo que se espera que existan en nuestro medio, pero la mayoría de los casos de gripe que existen en nuestros días hoy en día son leves. No hay casos de gripe severos en nuestro país hoy en día como ha sucedido en años previos. O sea, prácticamente no existen personas que hayan ingresado al hospital que deban ser hospitalizados por gripe, ni personas que tengan una intensidad moderada, y menos aún aquellas personas que antes ingresaban a CTI por casos severos de gripe, hoy en día no existen. Se podría decir entonces que la vacuna sí es efectiva y que está bien la recomendación de que las personas se deben vacunar. Ahora, por otro lado, también hay un montón de mitos referente a esta vacuna. Cuando nos vacunamos, ¿nos inyectan virus? ¿Realmente nos vamos a engripar o nos engripamos a causa de la vacuna? ¿La fiebre que viene es por los virus que nos inyectan en esta vacuna o no? Hay varios tipos de vacunas. Las vacunas que estamos hablando ahora para la gripe, y es la que compra el Ministerio de Salud Pública en el Uruguay, se produce a partir de pequeñas porciones de lo que es un virus entero. Para que tú te enfermes por la gripe, en este caso, necesitas que el virus entero y vivo penetre a tu cuerpo, te produzca infección y esa infección produzca enfermedad. Si yo te inyecto una vacuna que está producida por un virus muerto y además que no está producido por el virus entero, sino que son pequeñas porciones del virus, nunca te va a producir enfermedad esa vacuna. No existe la posibilidad de que te enfermes por gripe por este tipo de vacunas. La fiebre que podés tener luego de la inyección de la vacuna no es gripe. No existe la posibilidad de que una persona que sea vacunada contra la vacuna de la gripe se engripe. Sí existe la posibilidad de que tenga una reacción inflamatoria, como una hipertermia, un aumento de la temperatura que sea similar a una fiebre, pero no por enfermedad, sino por reacción del sistema de defensa que está tratando de producirnos defensa contra esa gripe. Entonces, ¿por qué es importante la vacuna? Porque a pesar de que no protege en muchos de los casos el 100% de que tú te enfermes, sí existe el mecanismo de prevenir de que cuando tú te enfermes de la gripe, no te enfermes por una gripe que te vaya a producir riesgo de vida. Que necesites ingresar al hospital o al CTI porque estés grave por estar enfermo de gripe. Eso es importante. Por eso se han estudiado cuáles son aquellos grupos, por eso llaman de riesgo. Grupos de riesgo son aquellas personas o aquellos individuos que al enfermarse por gripe pueden descompensarse una enfermedad que traían de antes y tener riesgo de vida, tener alta probabilidad de morir y necesitar otro tipo de tratamiento. Entonces esos grupos de riesgo son los niños menores a 6 años, aquellos adultos que tengan enfermedad crónica, como por ejemplo enfermedad respiratoria crónica, como yo te decía, asmáticos o EPOC, los diabéticos, los obesos, los que tienen alguna enfermedad cancerígena o enfermedades que afectan el sistema inmunológico como las enfermedades autoinmunes o estén bajo tratamiento con algún fármaco que afecta el buen funcionamiento del sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa contra las infecciones o el ingreso de otros cuerpos extraños, por ejemplo, que estén bajo tratamiento con prednisona, corticoides o inmunosupresores, o quimioterapia, o radioterapia, o aquellas personas que sean portadores del virus de inmunodeficiencia humana, o las embarazadas. Esos todos son grupos de riesgo. ¿Qué les puedes decir a los televidentes en cuanto a síntomas alertadores que requieren una consulta inmediata y que no se dejen estar para prevenir
efectos mayores ante un estado gripal, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las personas que se enferman por gripe hoy en día tienen síntomas menores relacionados a la gripe, que son tos, expectoración y fiebre. Si a eso agregan algún síntoma de alarma, deberían consultar rápidamente a su médico o en emergencia móvil, que sería básicamente tener falta de aire, sensación de falta de aire, fatigarse o sentir como que no le ingresa la suficiente cantidad de oxígeno a los pulmones para hacer las tareas habituales. Todas aquellas cosas que hacen al día común de las personas, siempre que estén limitadas esas cosas y que vamos viendo que cada vez estamos más limitados, eso es son síntomas de alarma. El cuidado dental es un hábito que se aprende desde la infancia y perdura toda la vida. Aquí los padres aprendemos que la prevención es el mejor tratamiento. Clínica Odontológica Montevideo. Para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras. Altos estándares de calidad, pero un compromiso difícil de igualar. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo. Tenemos el placer y el honor de recibir en el día de hoy al doctor Francisco Oliver. Él es un referente de la endodoncia en Clínica Odontológica Montevideo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz de que estés aquí y más que nada para derribar mitos y temores. Este tema que trataremos en el día de hoy, que es en endodoncia, lo que comúnmente llamamos tratamiento de conducto. ¿A qué se refiere? Bueno, el tratamiento de conducto se refiere a una afección de los tejidos internos del diente. Cuando hay un estado de caries avanzado, o un golpe, o bruxismo, o un problema en las encías avanzado, se puede producir la afección de lo que sería la pulpa o el nervio del diente. ¿Cuándo se produce esta afección? ¿Cuáles son los factores que afectan a un diente para que llegue, por ejemplo, a tener que realizarle el profesional un tratamiento de conducto? Bueno, el paciente puede sospechar de que necesita la realización de un tratamiento de conducto cuando puede percibir dolor espontáneo, dolor al masticar o mucha sensibilidad al frío y al calor, ¿sí? Que el paciente perciba alguno de estos síntomas no quiere decir que sí o sí necesite realizarse un tratamiento de conducto, pero sí o sí debe ir a la consulta odontológica. Y en el caso de una carie, porque hay veces que en los tratamientos, cuando uno tiene una carie, no es necesario un tratamiento de conducto. Es verdad. Esa es una parte delicada, porque también iba a aclarar que hay muchas veces que el paciente necesita realizarse el tratamiento de conducto más allá de que no presente ningún síntoma de dolor. La caries avanza a un punto que llega al nervio, no tiene ninguna manifestación y el clínico, o sea, nosotros el odontólogo, somos los que determinamos mediante un correcto examen clínico y se puede ayudar con una radiografía, determinar si el paciente necesita o no necesita tratamiento de conducto. ¿En qué consiste el procedimiento clínico de un tratamiento de conducto, por ejemplo? Bueno, el procedimiento clínico consiste en acceder a la parte interna del diente, limpiarlo mecánica y químicamente con ciertos métodos para que quede saneada la parte interna del diente, para luego rellenarlo con un material biológicamente compatible con el organismo y que ese diente cicatrice. ¿Para qué? Para poder tenerlo muchos años más en boca y no tener ningún tipo de infección, ni riesgo de infección. ¿Este procedimiento se utiliza a rasgos generales o hay algún tipo de paciente que no pueda recibir este tratamiento, por ejemplo? Bueno, no, cualquier tipo de paciente puede recibir este tratamiento. En el caso de algunos de los pacientes mujeres embarazadas, dependiendo del periodo del embarazo en el cual esté, se debe tener ciertas precauciones, pero no específicamente en lo que refiere al tratamiento de conducto. ¿Y el tipo de anestesia que utilizan es igual en todos los casos? No,
Puede depender de alguna patología que pueda tener el paciente, como por ejemplo alguna patología cardíaca, se puede utilizar anestesia con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. ¿Cuál es la importancia de utilizar este tipo de tratamiento, el tratamiento de conducto? ¿Cuál es el objetivo y en qué nos beneficia precisamente? Bueno, el objetivo principal del tratamiento de conducto y más importante es mantener nuestra pieza en boca, ¿sí? Para que no se tenga que realizar la extracción y para que no tener ningún riesgo de infección de esa pieza. El tratamiento de conducto lo que hace es prepara la pieza, la limpia internamente para que después el odontólogo rehabilitador se encargue de devolverle la forma, la función y la estética al diente tratado. Para cerrar, ¿qué consejo le puedes brindar a los televidentes referente a este tema y a todo lo que abarcaría la prevención en odontología? Bueno, principalmente les recomendaría la consulta al odontólogo de confianza y en los cuidados personales que tiene que tener una persona que recibió tratamiento de conducto, en lo que refiere a eso, debe aumentar su cuidado y su higiene para mantener ese tratamiento que se le hizo la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Podemos decir que los televidentes, nombrando al programa, cuentan con un diagnóstico y una consulta sin costo en la clínica? Sí, claro que sí. Pueden venir a consultarnos, nombrando el programa, sin ningún tipo de costo. Se le arma un plan de tratamiento para los televidentes y pacientes que se quieran acercar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Consejos de menores. Acá tenemos nuestros espacios y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendiendo a chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo. Para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Tener una buena calidad de sueño es vital para comenzar el día. En Ortobón nos dicen qué hacer para lograrlo. Durante las horas de sueño, una manera inconsciente, tiene mucha movilidad y eso es lo que hace es perjudicar el descanso a lo largo del día. Para este tipo de cosas se predeterminan ciertos colchones con espumas de baja resiliencia, que lo que hablamos son espumas que tengan un bajo retorno hacia el cuerpo, para que así de esa manera el cuerpo pueda tener mayor adaptabilidad al colchón. De esta manera simplificamos 2 cosas, tanto el acomodo del cuerpo al colchón de elección y asimismo el colchón se adecua a la postura de cada persona. El uso de sucracero en sustitución del azúcar puede ayudar a prevenir las siguientes enfermedades infantiles: caries dentales, obesidad infantil, hiperglucemia. También es recomendado para sustitución de azúcares en niños con enfermedades hereditarias como la glacostemia o intolerancias a la fructosa o azúcar de la fruta. Los padres pueden enseñar a los hijos a usar poco azúcar, actuando como modelos de conducta y hablar con ellos. La sustitución total del azúcar debe complementarse con el consumo de frutas y hacer ejercicio físico. Llegó a Uruguay Compro Sin Gluten, un supermercado online con productos 100% libres de gluten. Más fácil, rápido, seguro y además al mejor precio. Ingresá en comprosingluten.com y hacé tu pedido. Llegando al final de nuestro programa, nos vamos agradeciendo a los profesionales invitados en el día de hoy. A Liber Luna, a Clínica Odontológica Montevideo, a Círculo Láser y a ustedes, por supuesto, por semana a semana, abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, todos los sábados a las 9 horas, en el 10, el canal uruguayo.